muy bien. Tenemos aquí para discutir este delicado tema, es muy complicado, a Lucas Garve, periodista independiente, disidente, opositor, que lleva pues relativamente poco tiempo aquí en el exilio. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Y a Julio Schilling, analista y director de Patria de Martí. Correcto. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ti por la invitación. Lucas, dentro de Cuba, ¿cómo era vista la figura de Nelson Mandela por la oposición? Bueno, hay diferentes criterios dentro de la oposición. Hay criterios que rechazaban a Mandela por su amistad con el tirano Fidel Castro, y también hay personas que lo ven de otro punto de vista, como lo que aportó en el devenir de su vida. Tú sabes que Mandela fue un hombre que ahora, después de siendo ya difunto, decimos que fue un hombre pragmático. Generalmente la gente cuando fallece, todo el mundo habla bien de ellos. Y Mandela fue un hombre pragmático, muy pragmático, y tú empezaste muy bien el programa, como me parece, porque estabas explicando que empezó con la lucha armada, pero bueno, después, por su condición de estadista, y yo creo que es lo que más vale y va a quedar de Mandela en el futuro, cómo él pudo limar las asperezas en la República Sudafricana y que no fuera una revolución que comenzara sangrienta, como comenzó el proceso de la tiranía castrocomunista en Cuba. Bueno, pues es exactamente eso, ¿no? La grandeza, como tú dices, de Mandela parecía imposible, ¿no? De alguna manera que lograra lo que logró, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la figura en general de Mandela? Mira, primero hay que entender a Nelson Mandela dentro del contexto de un Frederick de Klerk, que facilitó esa transición. Pero el caso... Terminaron siendo amigos personales. Terminando siendo amigos, y no hubiera podido hacer lo que hizo, de no haber... Y esto es muy importante cuando se entiende el tipo de dictadura que se confronta, porque no es lo mismo un Sudáfrica racista a un régimen totalitario comunista. Y el caso de Sudáfrica en general y Nelson Mandela en particular demuestra una doble moral y una hipocresía olímpica que hay en el mundo, por tres razones principales. La metodología que escogió para llevar a cabo su lucha. Y coincido contigo que uno puede decir, bueno, pues vamos a aplaudir, total, nuestros próceres usaron la violencia, pero entonces ¿cómo a Luis Posada Carriles, cómo a Orlando Bosch se les va a segregar con nombres, con etiquetas, cuando la metodología que usó el 26 de julio, es más, el movimiento MK, que fue el movimiento de la cual Nelson Mandela empleó, fue el 26 de julio, cuando tomamos la noción de apartheid, que en el caso surafricano es la institucionalización de la segregación racial. Todos tenemos que estar de acuerdo que fue una política inmoral. Pero el apartheid político que ha existido en casi todos los países comunistas, particularmente en Cuba, donde hay ciudadanos de diferentes clases, ¿cómo es que eso se tolera y no se dice nada? Y en cuanto a las sanciones, precisamente lo que facilitó el desmantelamiento de apartheid fue una política de sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica. Ahí entra la discusión sobre el embargo. Vamos a ir por paso, ¿no? Vamos a ver un video. Esto es cuando Mandela recién sale de la cárcel, hace su gran gira mundial, llega a La Habana, y en el diálogo con Fidel Castro, amistoso, lleno de abrazos, el detalle para mí curioso es algo que todo el mundo sabía, pero dicho así, es el agradecimiento que Mandela le da. Mandela se queda de pie, le manda a sentar a Fidel. Observen cuando Mandela le dice, muchísimas gracias, porque ¿cómo es que usted no ha ido a Sudáfrica cuando usted ayudó y entrenó a nuestra gente? O sea, la intervención de Fidel Castro directamente en este conflicto, veamos. My president. My brother. President, my brother. How are you? My brother. Please. Please. Very nice to see you. Están contentos de verlo. Please sit down. Están contentos. Por favor, tenga bien Please sit down. sentarse. Please sit down. Siéntese. And we have had a visit from a wide Y nos ha variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as internó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos. When are you coming? ¿Cuándo viene?
No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland Me la yet. quiero como una patria. I want it, I love it as a Quiero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I love you. And the... Bueno, aquí hay otro debate moral interesante. Mandela le está agradeciendo la ayuda. Entonces uno puede decir, bueno, si la ayuda viene del diablo, bienvenida sea, ¿no? Entonces cuando los cubanos exiliados, volvemos a la doble moral, de alguna manera pedían ayuda a Pinochet, que hubo aquí quien la pidió, o a Stroessner, etcétera, entonces eso sí es condenable. ¿Cómo juzgamos esa doble moral? Esa doble moral se ve porque, bueno, tú sabes que hay tendencias, las famosas tendencias de lo políticamente correcto. Y las izquierdas, hasta cierto punto, sobre todo las izquierdas intelectuales, han manipulado mucho y han tratado de limpiar, hacer un cleaning sobre estos temas y tirar un puente y una poco de capa de olvido a eso exactamente lo que tú acabas de puntualizar. Las tendencias mundiales del progresismo, del desarrollismo, etcétera, y una serie de factores hasta económicos, si se quiere, que se juntaron en el contexto sudafricano, dieron pie a una especie de olvido de quién fue Mandela al principio y verlo como una figura, sobre todo después que le dieron el Nobel, como una figura mundial. Es muy importante también lo que dijo el señor Schilling sobre los factores que jugaron en el contexto sudafricano en la figura de de Klerk, que ha quedado un poco olvidada al lado de la de Mandela, porque de Klerk protagonizó también, tanto como Mandela, ese paso, esa transición hacia la democracia africana. Pero yo Mandela representaba también esa gran mayoría humillada, mayoría ¿no? humana, exactamente. Pero yo sobre todo me recuerdo y me duele de los tantos cubanos que murieron en Angola, que muchos fueron obligados a ir a Angola, los de servicio militar, y combinados a ir a Angola. Yo les dijera obligados, así, claramente. Vamos a hablar engañados, sin tapujos, de mil maneras, sin ¿no? doble moral. Fueron obligados, porque lo obligaban a ir a Angola. Usted va a Angola, no va a Angola, entonces había que ir a Angola, porque si decías que no, caías en un ostracismo con el gobierno. Claro, que era muy difícil. ¿Y cuántos murieron yo en recuerdo haber Angola? estado en una cola cuando nos llamaron al servicio militar obligatorio a los 16 años y entonces preguntaban, ¿está dispuesto a cumplir misiones internacionalistas? La mayoría decía que sí, por miedo. Yo, por lo menos, estoy tranquilo de que dije que no. No voy a decir en público el pretexto porque es un tanto ridículo que puse, ¿no? Vamos a ver la llegada de Fidel Castro a Sudáfrica, ¿no? O a Suráfrica, en mi época se decía con R. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Fidel fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Entendemos la lucha de Sudáfrica, pero no podemos evitar, nadie puede evitar que un cubano exiliado que ama la democracia le sepa a basura ese aplauso. Claro. Si yo digo otra cosa, soy un reverendo hipócrita. ¿Sabe a basura? Aunque uno entienda que esa es la lucha más justa del mundo. No sé si tú te sientes igual. Por supuesto. Es que, mira, la brújula moral tiene que llevarte constantemente en una dirección. En otras palabras, no se puede criticar la injusticia porque te está tocando a ti y la injusticia ajena. No solo dar una vista ciega, sino ser un apologista de eso. Que no solo es con el castrocomunismo, con Gaddafi, con Suharto. Mandela tenía entre sus mejores amigos un club de dictadores, con el pretexto que ayudaron a el movimiento MK, que sin lugar a duda era un movimiento terrorista. En parte tuvo sus batallones que fueron a Angola a pelear. Y hay que entender que el proceso de descolonización africano, el comunismo internacional se aprovechó de forma extraordinaria, porque hubo individuos de la raza negra que no eran comunistas y sin embargo no recibieron ni un ápice de ayuda del comunismo internacional para lograr la independencia. Sí, la intervención de Cuba en África, a la que tú hacías mención, muchas veces fue contradictoria, ¿no? Y apoyó
por el color político muchas veces a unos grupos a otros, incluso grupos encontrados. Hay quien dice que hubo momentos en que soldados cubanos o estuvieron a punto o incluso se encontraron, ¿no? Los estudiosos de lo que ocurrió en África tendrán que hacer esa historia, ¿no? Pero de todas maneras hay que destacar que Mandela hizo algo que los Castro y que la mayoría de los comunistas no hicieron. Mandela evolucionó. Mandela logró con una inteligencia pragmática, pero con un sentimiento humanista tremendo, llevar por cauces democráticos una transición que parecía imposible, que no se produjera una venganza de la gran mayoría negra hacia la mayoría blanca, y en eso radica el modo en que asombró al mundo, yo creo, no sé si lo estoy viendo con mucha pompa literaria tal vez, pero a mí me parece que ese es un ejemplo que deberían seguir los que gobiernan hoy en Cuba. O sea, lo que están haciendo hoy en Cuba no es lo que hizo Mandela, es todo lo contrario. Para él la diferencia de liderazgo y el tipo de régimen. De nuevo, hay que ver el desmantelamiento de apartheid. Quien lo llevó de la mano fue Frederick de Klerk, que se tuvo que enfrentar a un parlamento racista, blanco, surafricano, para promover lo que consideraba inevitable, y estuvo ahí con una especie de cogobierno en esa fase inicial, que fueron parte de los acuerdos con Mandela. Entonces, eso es muy importante y yo creo que sin lugar a duda tuvo un impacto. Yo creo que el hecho también que ya la Unión Soviética pues no podía seguir financiando sus aventuras, sí, claro, tuvo mucho que ver. Lo que dice Carlos Alberto Montaner en este artículo, de que dice que hay que tomar en cuenta que él llega al poder, para decirlo de alguna manera, después que ya la Unión Soviética está desintegrada. Pero cuán grande es la evolución de Mandela. Te quiero mostrar, cuando él sale de la cárcel, lo que están cantando, blancos y negros, fíjate, junto, según la traducción, tengo que creerle a esa traducción, es matemos a los blancos, ¿no? Con el puño en alto. Pero eso para mí es tremendo porque cómo se sale de allí y se llega a lo que llegó, ¿no? Veamos inicialmente esta imagen. Ahora, bien rápido. Ahí mismo Mandela empieza a sorprender a sus seguidores cuando su discurso ya no es un discurso de violencia, sino de democracia. Escuchemos. Mr. Mandela, can you tell us how you feel visiting this spot at this time? It is a very emotional moment for us. That those who are fighting for democracy, for peace, for love among South Africans should be mowed down by those who fear democracy. Fíjate, esto sacado de un documental que lo critica, ¿no? Por eso pone los signos de interrogación al principio. Él evidentemente comete un error ahí al conversar. El saldo final de Mandela, vista desde los cubanos con todos nuestros... Me parece que hay dos lecciones que saquemos de Mandela. Y las lecciones de Mandela es la de memoria, justicia, verdad y perdón. Y la segunda memoria, justicia, verdad y perdón. Y la segunda lección que yo creo que podríamos sacar de Mandela es que cómo salvar al país implica olvidar, pero perdonar sin olvidar.
¿Qué es lo que hizo Mandela? Él sí tuvo la inteligencia, eso sí yo lo veo, tuvo la inteligencia de salvar a su nación y salvaguardar todo lo bueno que había quedado del régimen del apartheid, toda la estructura económica, la sociedad como tal. Tuvo esa inteligencia. Y llevar esas masas de negros que fueron sojuzgados, que los blancos tenían que bajarse de la acera cuando los blancos pasaban. Horrorosa Que no tenían ocurría. derecho a nada en su propio país, en su tierra natal. Yo te digo, si hubiera sido negro en Sudáfrica, no sé lo que hubiera hecho, ni qué armas hubiera utilizado. Y tierra ¿no? natal también de los africanos, porque los africanos ya esa generación de africanos estaban ahí, habían nacido Son ahí. blancos que se sienten totalmente Pero bueno, sudafricanos. Eso. Sin embargo, no los intervino, no le nacionalizó los periódicos, no le nacionalizó las industrias, no los botó de sus casas, no los exilió, y pudo haberlos hecho. Él no lo hizo. Y por la otra parte, y es la otra parte que yo le veo, es que yo le decía a una persona hoy, conversando sobre el asunto de Mandela justamente, de que con respecto a Cuba, no es que se desentendió, es que él no la vio. Porque en Cuba los negros son una mayoría desfavorecida económicamente, son los negros, la mayoría negra es la que ocupa las celdas en las cárceles, en las peores cárceles cubanas, y hay negros que han muerto de hambre en las cárceles cubanas, y tú sabes que tenemos una figura muy importante dentro de la oposición cubana, que todos recordamos, Zapato Ramallo. Y sin embargo, ¿cómo los reprimen? ¿Cómo le dan golpe a Berta Soler? Nos vamos a ir a una pausa con tus palabras y regresamos enseguida aquí en El Espejo para tratar de concluir el tema difícil y delicado. Muy bien, otra de las contradicciones en el tema de Sudáfrica y de Cuba es lo del embargo, ¿no? Todo el mundo condena el embargo a Cuba, pero todo el mundo apoyó. Le parecía un arma formidable el embargo, y a Cuba quieren intercambio de artistas, y allá el artista que fuera Exactamente. era mal visto. Frank Sinatra le hicieron un boicot porque fue a cantar a Sudáfrica. El equipo de tenis surafricano blanco le hicieron un boicot cuando vino acá de las Olimpiadas. No querían que el equipo de Sudáfrica fuera a participar. Las empresas que estaban ahí, hubo campaña seria para que sacaran a sus inversiones de Sudáfrica con el pretexto de que estaban colaborando con un régimen injusto. Y es verdad que estaban colaborando No, yo estoy de con un acuerdo. régimen injusto. Yo estoy de acuerdo con todas esas medidas. Ahora, ¿por qué me piden entonces que no esté de acuerdo con que medidas idénticas se apliquen en el caso de la dictadura cubana? Te repito más o menos lo que te dije hace rato. Estamos dándole vueltas a la misma noria. Las tendencias de lo político correcto y las tendencias subalternas Hay dictaduras del izquierdismo, y hay injusticias más fotogénicas que la cubana, ¿no? Claro. Lamentablemente. Y son tendencias. ¿Cómo no? Bueno, vamos a otra pausa. Tenemos comerciales muy fotogénicos, ya volvemos.